Continuando con esta magna conferencia, tengo el privilegio de presentar ante ustedes al señor general de división, Francisco Antonio Vargas Vaca. La hoja de vida de nuestro conferencista es bastante extensa, tiene cerca de 7 páginas, por lo que solo mencionaré que ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, graduándose como subteniente de ingeniería en 1976 a la edad de 19 años. Dentro de su brillante carrera militar, ha estado 4 años en las zonas declaradas en estado de emergencia. Ha ascendido en la primera oportunidad en todos los grados y ha ocupado puestos de gran responsabilidad e importancia en la Casa Militar del Presidente de la República, en el Ministerio de Defensa y en el Ejército del Perú. Ha realizado diversos cursos de posgrado en el Perú y en el extranjero. Exhibe numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras y pertenece a varias sociedades patrióticas. Actualmente ostenta los más altos grados militar y académico que se otorgan en el Perú, al haber sido ascendido a general de división y haberse graduado de doctor en administración. Asimismo, es primer vicepresidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de la DOGEN y miembro del Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Dejo con ustedes al general de división y doctor Francisco Antonio Vargas Vaca, quien nos presenta la segunda parte de la conferencia titulada Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú, desde 1930 hasta la actualidad. Le doy pase, mi general. Gracias. Damas y caballeros, ingenieros militares, amigos, siempre amigos, tengo a mi cargo la segunda parte de la exposición. Y me apoyaré en una presentación en PowerPoint, que la estoy compartiendo en estos momentos. Ok, ¿se ve bien? ¿Entré bien? Sí, Miguel. Se te oye, Miguel. Bien, continúo entonces. En este día en el cual estamos muy cercanos al 24 de abril, reciban mi más cordial saludo como soldado de ingeniería de nuestro ejército. Tengo a mi cargo la segunda parte de la conferencia titulada Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú. Esta segunda parte comprende el periodo entre 1930 y la actualidad. ¿Y por qué 1930? Porque en ese año egresaron los primeros ingenieros militares natos de la Escuela Militar de Chorrillos. Esta fue la promoción Tacna. La historia es la siguiente. En 1927 se dispone que a partir del siguiente año, 1928, los cadetes de la escuela militar podían elegir el arma de ingeniería. Antes solamente se elegían las 3 armas que consideramos infantería, caballería y artillería. En 1928 eligieron el arma de ingeniería 7 cadetes. Los cadetes Cabrejo, Torrejón, Benavente, Ponce, Kusianovich, Salgado y Salcedo Pino. Estos cadetes se graduaron el 1 de febrero de 1930, integrando la promoción Tacna. Bueno, en esos años, los ascensos, los cambios y las graduaciones eran con fecha 1 de febrero, no con fecha 1 de enero, como es actualmente. Estos 7 cadetes se convirtieron en los primeros oficiales de ingeniería formados íntegramente en la escuela militar. Son ingenieros natos. Antes de eso hemos tenido oficiales por asimilación, por reclasificación y también oficiales de otras armas que cumplían funciones de oficiales de ingeniería. De los 7 cadetes destacó José del Carmen Cabrejo Mejía, quien llegó a ser general de división, ministro de Fomento y Obras Públicas, cuando era teniente coronel, y llegó a ser comandante general de nuestro ejército. Es el primer oficial de ingeniería nombrado para tan elevado cargo.
Pero también en 1930, el 22 de agosto de ese año, el Batallón de Zapadores número 3, comandado por el entonces Teniente Coronel de Infantería Luis Sánchez Cerro, se levantó en armas en Arequipa. A los días, Sánchez Cerro asume la presidencia de la República. Y es que es así la historia de nuestra arma. Es vibrante, es emocionante, y siempre la ingeniería ha estado unida a la historia del Perú. Cuando cantamos el himno del ejército y decimos que el ejército unido a la historia, en gran medida se debe a la actuación de los ingenieros militares, siempre unidos a la historia, siempre presentes en todos los grandes eventos históricos de nuestro país. Algunas otras fechas a recordar en el periodo. 12 de marzo de 1934 se oficializa el color azul turquí como color distintivo de nuestra ingeniería. 20 de abril de 1939 se crea la Escuela de Aplicación del Arma de Ingeniería, así se llamó inicialmente. 2 de enero de 1951 se declara patrono de ingeniería al teniente coronel Pedro Ruiz Gallo. Anteriormente no teníamos patrono. 14 de mayo de 1951 se establece el Día de la Ingeniería. Anteriormente, los ingenieros celebraban el 2 de mayo, junto con los oficiales de artillería. A partir de 1951 ya tuvimos un día propio, el 24 de abril de cada año. Aunque se sabe que en esos años los antiguos ingenieros militares celebraban el 24 de abril y terminaban el 2 de mayo. Bueno, cosas de la época. El 21 de junio de 1983 se crea la Fundación Ingeniería Militar, actualmente Asociación de Ingenieros Militares General Marín. La ingeniería militar ha sido, y nosotros la consideramos, el arma de la defensa y el desarrollo nacional. Y este es el cuadro que simboliza las glorias de nuestra arma. Les cuento que este cuadro fue inaugurado el 24 de abril de 1991, junto con el calificativo de Arma de la Defensa y el Desarrollo Nacional. Esto es inspiración del coronel Edgardo Julio Alzamora García, quien en ese año, 1991, era el director de nuestra Escuela de Ingeniería. Y recuerdo que hubo cierta resistencia a aceptar que nuestra ingeniería militar sea arma de la defensa y el desarrollo nacional, y que tuviéramos dos grandes campos de actuación. Sin embargo, el coronel Alzamora logró vencer estas resistencias y se instituyó este calificativo para nuestra arma. En el campo de la defensa, hemos estado en todas las acciones de armas del periodo. Hemos estado en el conflicto peruano-colombiano, en el conflicto con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, en el CENEPA, en la Operación Chavín de Huántar, etc. Hemos estado en todas las acciones de armas. Inicialmente en la construcción de fortificaciones, casamatas, puestos de comando, puestos de socorro, trincheras, abrigos, campos minados, etc. Acá veamos en el conflicto de CENEPA, 1995, la construcción de todo un campamento en PB1 para albergar a las tropas combatientes. Y esto tuvo que hacerse muy rápidamente, siempre atento a nuestro lema. En la Operación Chavín de Huántar, también varios oficiales de ingeniería participaron en esta gloriosa operación. Y en el proceso de contraterrorismo y de pacificación nacional desde 1983 hasta el año 2000, hemos estado en muchísimas actividades de las fuerzas del orden. En 1983, cuando se crea
o cuando se inician las operaciones a cargo del ejército, ya el batallón de ingeniería de construcción número 3, el Ollantaytambo, que está en la Merced, era parte de la segunda división de infantería con sede en Huancayo. Así se llamaba, segunda división, actualmente la segunda brigada. Es decir, desde el mismo momento de participación del ejército en el proceso contraterrorista, ya habían unidades de ingeniería encuadradas dentro de esta nueva misión que se le da al ejército. Y desde el comienzo hemos estado en el BRAE, desde antes de que se llamara BRAE, Valle de los Ríos Apurímac, ya no inventaron, ¿no? Todos recuerdan el batallón de Pichari. En cuanto a acciones en el campo del desarrollo nacional, también hemos participado en el Plan Vial Nacional, en el Programa de Asentamiento Rural, en apoyo a la defensa civil, desminado, en operaciones antárticas de paz y de ayuda humanitaria internacional. Veamos rápidamente cada una de ellas. En cuanto a nuestra participación en el Plan Vial Nacional, esto se inicia en 1947, en el cual el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Fomento y Obras Públicas aprueban la participación del Ejército en este plan. Todo ello promovido por el Ministro de Guerra, que en ese año era el general de brigada José del Carmen Marín Arista, que ya era oficial del arma de ingeniería por reclasificación. Se reclasificó con el grado de capitán. El general Marín, con su ingenio y su mente lúcida, creó 2 batallones de trabajadores. El batallón de trabajadores número 1, encargado de la carretera Olmos-Río Marañón, y el batallón de trabajadores número 2, encargado de la carretera Huánuco-Pucallpa, y le dio los recursos y los medios para iniciar estas grandes obras. Y así, durante muchos años estuvimos participando en el Plan Vial Nacional. Acá vemos un trabajo de explanación en 1965. En 1979, fíjense, en el 79, recién, por primera vez, nuestra Constitución Política menciona la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. En 1983 se firma el convenio entre el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el cual crean las jefaturas de carreteras, y cada vez mayor cantidad de batallones de ingeniería comenzaron a participar en el Plan Vial Nacional. En 1993, nuevamente la Constitución ratifica el rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. Y así, cada vez mayor cantidad de batallones y unidades reciben proyectos de carreteras. Y en todo el territorio nacional se podrá encontrar trabajos de construcción, rehabilitación de carreteras, puentes, caminos, etcétera, que fueron construidos por los ingenieros militares. En las más duras condiciones, en lugares donde la empresa privada no se atrevía a ir, por lo lejano o por cuestiones de seguridad. Acá vemos una foto de cómo se trasladaban e ingresaban a los campamentos adelantados en 1965, atravesando trochas y haciendo camino al andar, ¿no? En las más duras condiciones de trabajo, pero siempre con la alegría de servir al país. En la fotografía de la derecha podrán ver el ingreso del primer vehículo motorizado a la localidad de Pomacochas. Y así, en muchos lugares donde llegaron los ingenieros militares, llegó con ellos la civilización y llegó con ellos la presencia del Estado peruano, que no tenían ninguna otra oficina, entidad del Estado en esos lugares tan alejados de nuestro país. Y tuvimos que sortear una serie de peligros. Acá vemos el pasaje
del río Tabaconas sobre un portalón, ¿no? Como una balsa cautiva, en 1962. Esta es una fotografía del aeródromo de Huepí, el cual se inició en 1993. Esto está en la frontera con Ecuador y Colombia, en la parte más al norte y al este de nuestro territorio. Y esta fotografía es del aeródromo de Esperanza, en la frontera con Brasil. Todas obras de ingenieros militares. Posteriormente, pasamos a realizar obras de asfaltado en calles de asentamientos humanos y zonas de menores recursos. Continuamos con la construcción de carreteras. Aquí una fotografía de un trabajo del Batallón de Ingeniería número 4, en Madre de Dios, en el año 2010. Y seguimos trabajando en Abancay, en Pisco, después del terremoto. Otra foto de Abancay en el año 2014. Otros trabajos en Chincha y en Santo Tomás. Estos son los puentes modulares Acro. En muchos lugares hay todavía puentes Bailey, construidos por unidades de ingeniería. Y más recientemente los puentes Acro, que son más modernos. Puentes Acro en Manzanilla, en Ricardo Palma, hacia el 2015. En resumen, nuestra arma ha contribuido eficazmente al desarrollo nacional a través del Plan Vial Nacional. Ha construido más de 5.000 kilómetros de nuevas carreteras, mantenido y rehabilitado más de 22.000 kilómetros, ha asfaltado vías locales y departamentales, construido y mejorado aeródromos, aeropuertos y ha instalado puentes y obras diversas, contribuyendo al cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Nuestra ingeniería militar, pues, ha sido un importante baluarte del progreso del Perú. Otro gran campo de participación fueron los programas de asentamiento rural. En 1946, el ejército inició su participación en actividades de colonización a través de las compañías de colonización. Estas no prosperaron por falta de recursos y de apoyo multisectorial. Los únicos que asistieron fueron las unidades de ingeniería. Posteriormente, en 1965, se firma un convenio entre los Ministerios de Guerra y de Agricultura para la ejecución de estos proyectos de colonización. El primer proyecto fue el de Nueva Nazaret. Comprendía la construcción del campamento militar en Imacita, posta médica, hospital rural, locales escolares, mercado, hotel, parcelación, adjudicación de parcelas a los colonos y una granja demostrativa. Este proyecto permitió el asentamiento inicial de 227 familias con parcelas agrícolas, teniendo como base el centro poblado de Imasa. Actualmente Imacita ya es un pueblo y muchos lugares donde llegaron los ingenieros militares e instalaron campamentos avanzados o instalaron sus campamentos, actualmente son prósperos centros poblados o localidades. Incluso en Angamos ya es un distrito, y Angamos es la capital del distrito, en la frontera con Brasil. Otras unidades militares son la UMAR 3 en Cangallo, UMAR 4 en Iberia, UMAR 5 Breu, UMAR 6 Angamos, etc. Nuestra ingeniería militar también ha participado en emergencias en apoyo a la defensa civil. Desde el terremoto de Huaraz
en el año de 1970, los ingenieros militares contribuyeron a la construcción y rehabilitación de caminos, canales de regadío, remoción de escombros, etc. Estuvimos en Pisco e Ica en el año 2007. La primera unidad que llegó, la primera unidad de las Fuerzas Armadas que llegó, fue el Servicio de Ingeniería del Ejército en el año 2007, después del terremoto. Realizamos una serie de trabajos y continuaron por varios años más. Y en todas las versiones de los fenómenos del Niño, de los años 83, 98, 2016, en todas las versiones del fenómeno del Niño, estuvieron participando unidades de ingeniería militar. En el año 2017 también estuvimos mitigando las consecuencias de este fenómeno. Y luego continuamos. En Ayacucho, el 2011, en la Merced, el 2012, en Chosica y en toda la carretera central, el 2016. El trabajo de ingeniería militar siempre se ha realizado en las más difíciles condiciones. Y también en las condiciones más peligrosas. Acá tenemos muy rápidamente, muy sucintamente, lo que hicimos en cuanto a operaciones de desminado. En 1998 se firma el Acuerdo de Brasilia. Este acuerdo cierra el conflicto entre Perú y Ecuador. Por este acuerdo se encargó al Perú realizar el desminado de combate para la colocación de hitos en la línea de frontera, el desminado de combate de la Carrozable, que une la línea de frontera al kilómetro cuadrado, y el desminado humanitario de toda la frontera en nuestro sector. Solamente hablaré del desminado de combate asociado a la colocación de hitos. Al ejército del Perú se le asignó 16 hitos de los 31 hitos de la zona. Entonces, imagínense que reciban la tarea de colocar un hito en medio de toda una zona donde existen minas metálicas y plásticas sin mayores registros, porque la lluvia en muchos casos trasladaba las minas plásticas pequeñas antipersonal, las trasladaba hacia otros lugares y muchas se colocaron sin ningún registro, ¿no? Las tropas que se retiraron, ¿no?, regaron las minas y no hicieron los registros correspondientes. Por ello, hubo que inventar una técnica propia, técnica que combinaba el método con explosivos, el método de detección con detectores eléctricos de minas y el sondeo a mano, además de sembrar a los desminadores con helicópteros. Más o menos el procedimiento fue así. Primero, se transportaba la carga sobre planchas de acero y se colocaba en el centro del campo minado, en la zona donde se suponía que iba a instalarse el hito. Si caía la carga sobre una mina, bueno, la plancha de acero la protegía. Posteriormente, se sembraba a 3 desminadores en helicóptero y se colocaban encima de la carga que estaba protegida por la plancha de acero. Estos desminadores desplegaban unas escaleras hacia los lados. Dependiendo del terreno, podían alcanzar hasta 20, 25 metros. Apoyados sobre las escaleras, colocaban la cadena explosiva para remover las minas que estuvieran cercanas. Luego viene lo más interesante. Cegaban la carga y prendían la mecha lenta y eran extraídos por un helicóptero hasta la detonación de todas las cadenas explosivas en la zona.
Luego se volvían a sembrar los desminadores, siempre desde helicópteros y siempre sobre las planchas de acero. Estos desminadores procedían a la detección de minas que hubieran quedado con detector y sondeo a mano, el procedimiento que conocemos todos. Y así se iba despejando y destruyendo las minas en un área de 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados es casi una manzana. Luego llegaban los geodestas para ubicar el punto exacto donde debería de monumentarse el hito. Se construía el hito y así teníamos, cumplida la misión en esa zona. Bueno, así fueron 16 hitos que tuvimos que colocar. Realmente fue una gran tarea del batallón que se encargó de eso, ¿no? Y felicitaciones al general de brigada Aldo Clavo Peralta, que comandó ese batallón y que nos hizo sentir orgullosos a todos los ingenieros militares. En cuanto a las operaciones antárticas, también participamos desde el primer momento. En 1987, la Política Nacional Antártica buscaba afirmar la presencia del Perú en el continente blanco. Para ser miembro pleno del Tratado Antártico, teníamos que construir una base en la Antártica. Se hicieron los reconocimientos en Antar 1 y en 1988 se autorizó la construcción de la Estación Científica Antártica Machu Picchu. El trabajo fue febril, ¿no? Muy rápido, y se diseñó y construyó instalaciones modulares en Indumil para luego ser transportadas y armadas en la Antártica. En la segunda expedición, en la Antar 2, se construyó la primera etapa de la Estación Científica Machu Picchu. Y el Instituto Geográfico Nacional realizó el primer levantamiento de la zona. Todo ello desde el 9 de enero hasta el 2 de marzo de 1989. En 1989, ese año, se culminó entonces la construcción de la primera fase de la Estación Machu Picchu. El jefe de ese trabajo fue el teniente coronel de ingeniería José María Herrera Rosas, también un gran oficial de ingeniería que nos hizo sentir orgullosos en ese año y hasta ahora. Fue el mayor de ingeniería Rolando Yariguamán Aguilar y fueron apoyados por ingenieros, oficiales y técnicos de Indumil, la antigua Industrias Militares del Perú. La Antártica ahora es el continente del futuro. Y debido a ese trabajo de los ingenieros militares, nuestro país fue reconocido como miembro consultivo del Tratado Atlántico. Y desde ahí, en las 27 expediciones a la Antártida, siempre han participado personal de ingeniería para ampliar las instalaciones y realizar el mantenimiento correspondiente. Siempre estuvimos en todas las expediciones Antar. La Estación Científica Machu Picchu es la presencia del Perú en la Antártida y es la materialización inquebrantable de los intereses de nuestra patria en el continente blanco. La ingeniería militar contribuyó en gran medida a este logro de nuestro país. Otro campo de actuación fueron las operaciones de paz. En el año 2015 se aprueba la participación del Perú en la misión llamada MINUSCA en la República Centroafricana. Se creó la Compañía de Ingeniería Perú. Se creó, se equipó, se preparó, instruyó, capacitó a los oficiales. El primer comandante de la Compañía de Ingeniería Perú fue el coronel de Ingeniería Antonio
Córdoba Espinosa. Esta compañía tuvo 205 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y desplegó 93 equipos mecánicos y vehículos que fueron transportados desde el Perú hasta la República Centroafricana. Llegaron, se instalaron, construyeron sus campamentos y procedieron a su trabajo de rehabilitación, construcción, mantenimiento de pistas no asfaltadas, construcción y mantenimiento de helipuertos. También se les encargó la protección a la población civil debido a la experiencia que tenían estos oficiales en el proceso de pacificación nacional. Y muchas veces miembros de la Compañía de Ingeniería Perú fueron encargados de apoyar la desmovilización, repatriación y reintegración tras los enfrentamientos entre los grupos armados en ese lejano país. La Compañía de Ingeniería Perú también es un motivo de orgullo para los ingenieros militares y es la presencia de nuestra arma en África, un continente alejado de nuestro territorio. La ingeniería militar también ha participado en operaciones de ayuda humanitaria internacional. Recordemos que en el año 2016 hubo un gran terremoto en Ecuador que asoló la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, Ecuador. El gobierno de ese año dispuso el apoyo de la ingeniería militar de nuestro ejército. Se embarcó el equipo mecánico en el BAP Callao, de nuestra Marina de Guerra, hubo una travesía por mar, un desembarco, un traslado hacia la zona de Manabí y la ingeniería militar realizó los trabajos de remoción de escombros, despeje de vigas y habilitación de plataformas. Al término del trabajo tuvimos una plataforma totalmente preparada y instalaciones para albergar a los damnificados de ese terremoto. Esto fue muy comentado en Ecuador y nuestros ingenieros militares recibieron el agradecimiento del mismo presidente de la República de Ecuador, el señor Rafael Correa, por la ayuda humanitaria recibida. También existen instituciones que consideramos vinculadas a la ingeniería militar. La aviación militar, nuestra aviación militar, nació de la ingeniería. El Arma de Comunicaciones, el Instituto Geográfico Nacional y otras unidades y organizaciones. Veamos, en 1878, el teniente coronel Pero Ruiz Gallo publica su libro Estudios Generales sobre la Navegación Aérea. Pero Ruiz Gallo es un precursor de la aviación mundial. En 1913, en la reorganización del Estado Mayor General del Ejército, la tercera sección, que se formó en base a la Dirección de Ingeniería, asume la responsabilidad de los asuntos relacionados con la aviación militar, la naciente aviación militar. Hasta 1918, la aviación militar funcionaba como un apéndice dentro del servicio de ingeniería. Y al año siguiente, en enero de 1919, mediante decreto supremo, se crea el Servicio de Aviación Militar como una sección dependiente del Servicio de Ingeniería. Es decir, nuestra ingeniería ha sido la cuna de la aviación militar del Perú, que luego de varios años se convirtió en Cuerpo Aeronáutico del Perú y que actualmente es nuestra Fuerza Aérea del Perú. También el arma de comunicaciones nació de la ingeniería militar. Recordemos que en los primeros años del siglo XX no existía el arma de transmisiones. Los asuntos relacionados con el servicio de transmisiones, el enlace entre las unidades, el abastecimiento y mantenimiento de material y equipo, los realizaban los ingenieros militares. En 1928 se crea la primera compañía de transmisiones en Ancón,
el personal que la integró fue íntegramente del arma de ingeniería. El primer comandante de esta primera compañía de transmisiones fue el capitán de ingeniería José del Carmen Marín Arista. En 1959 se crea el arma de transmisiones, ¿no? Y la ingeniería le entrega todas estas funciones al arma de transmisiones, la cual derivó en la actual arma de comunicaciones, arma importante, arma hermana de nuestro ejército, que nació de las filas de la ingeniería militar. Otra institución vinculada es el Instituto Geográfico Nacional. En la reestructuración del Estado Mayor General del Ejército en 1904, los aspectos referentes a topografía y cartografía fueron asumidos por la cuarta sección, denominada Servicio Geográfico y Topográfico. Este fue el embrión del Servicio Geográfico del Ejército, que luego se llamaría Instituto Geográfico Militar y actualmente es el Instituto Geográfico Nacional. La historia de este Instituto Geográfico Nacional puede ser motivo de una conferencia de por lo menos un par de horas, ¿no? Y sin embargo la resumo en una diapositiva. Otra organización que nació de ingeniería militar fue el FOVIME, Fondo de Vivienda Militar del Ejército, que tiene como finalidad dar solución al problema de vivienda propia del personal militar. Todos los jefes del FOVIME han sido oficiales de nuestra ingeniería. Y así podemos recordar la Escuela Técnica, el Instituto Superior del Ejército y otras instituciones vinculadas a la ingeniería militar. Y actualmente debo decirles que estoy investigando sobre los inicios del INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, que también sus primeros directores fueron oficiales de ingeniería. Es decir, en nuestra arma fue la cuna de muchas organizaciones, la cuna de la actual Fuerza Aérea del Perú, del Arma de Comunicaciones, del FOVIME, del Instituto Geográfico Nacional y de varias otras organizaciones más. Entonces, ¿cómo no aceptar que la ingeniería militar es el arma de la defensa y el desarrollo nacional? Sus unidades están organizadas para enfrentar los trabajos en ambas funciones. Y así tenemos unidades de ingeniería de combate, cantidad de ingeniería de combate motorizado, blindado y de selva. Acá podrán observar a la corporación de oficiales del Batallón de Zapadores número 3, el mismo que se levantó con el comandante Sánchez Cerro. Pueden ver el kepi tipo francés que utilizaban y los galones en la manga, no en los hombros. Acá tenemos una fotografía de oficiales del Batallón de Ingeniería número 2, fotografía de 1953. Los oficiales están con uniforme de verano, el cual tenía un cinto y una hebilla en la polaca. Acá vemos una fotografía de oficiales del Batallón de Ingeniería número 1 en 1953. Podrá notarse el casco, muy parecido al casco que utilizaban los japoneses, y las polainas, que recién aparecían para reemplazar a las antiguas bandas que se utilizaban. Y esta fotografía es de 1992, de personal del Batallón de Ingeniería de Combate número 5, sobre la carretera Tingo María y Pucallpa, con las prendas de vestir que se utilizaban en esa época y en esas situaciones dentro de las zonas de emergencia. También tenemos unidades de ingeniería de construcción, batallones, compañías y agrupamientos. En esta fotografía podrán ver la construcción de un puente sobre la carretera
Olmos, Río Marañón, con las técnicas utilizadas en 1965. Esta es la Corporación de Oficiales del Batallón de Ingeniería Ollantaytambo número 3, en 1991. Y detrás observarán el mural que recuerda el enfrentamiento en Chaparral de 1989, en el cual participó personal de este glorioso batallón. Esta fotografía corresponde a trabajos de la construcción número 4 en Madre de Dios, y así podríamos seguir hasta el infinito mostrando fotografías de estas unidades de construcción. También tenemos unidades de ingeniería especiales y de servicios, como el Batallón de Ingeniería de Abastecimiento, el 511, batallones de asuntos civiles, la Escuela de Anfibios, las compañías de ingeniería anfibia, compañías de desminado, compañías de fuerzas especiales, la compañía de ingeniería de operaciones antárticas, compañía de ingeniería de servicios, de puentes, de asuntos civiles y la compañía de ingeniería de instrucción. Veamos algunas imágenes. Esta es una práctica de alumnos de la Escuela de Anfibios del Ejército entrando al agua en el muelle de pescadores. Imágenes del entrenamiento de las compañías de ingeniería anfibia. Imágenes de las compañías de desminado. Trabajos de las compañías de puentes. El personal de la compañía de operaciones antárticas. Se tomaron esta simpática foto en el continente blanco en el año 2015. Y personal de oficiales de la compañía de ingeniería de instrucción. Antes de la ceremonia, ante el monumento al soldado desconocido de Morro Solar en 1981. Fíjense el uniforme especial que utilizaban, la única unidad del ejército autorizada para utilizar este uniforme. También tenemos unidades de ingeniería de asentamiento rural, de la número 1 a la número 7, como Lomar 3 en Cantagallo, Lomar 6 en Esperanza, tuvimos una gran unidad, la 22ª Brigada de Ingeniería, actualmente agrupamiento de ingeniería, la cual tiene la sede de su puesto de comando en la ciudad de La Merced. Esta es una fotografía del Servicio de Ingeniería del Ejército en el año 2015, después de que se construyó el tercer piso. Y también recordemos el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional, quien reunió a varios batallones de ingeniería para realizar trabajos en todo el territorio del Perú, realizando un gran trabajo de construcción de puentes acro en muchísimas regiones del país. Así, como podrán notar, todas estas unidades y todos estos trabajos ratifican que somos el arma de la defensa y el desarrollo nacional. Y en este mural encontramos a nuestro patrono, el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo, quien nació en 1838, ingresa al ejército en 1854 y en 1872 es ascendido a teniente coronel. Pero Ruiz Gallo falleció el 24 de abril de 1880 al colocar la carga en un torpedo que estaba preparando para defender nuestro país de la agresión chilena en la guerra de Chile contra Perú, la mal llamada Guerra del Pacífico. Pedro Ruiz Gallo, nuestro patrono, fue inventor, explorador, matemático, médico, músico, precursor de la aviación y un héroe nacional. Acá podemos observar la fotografía ubicada por el general de brigada Juan Urbano Revilla en la Biblioteca Nacional. Esta fotografía fue retocada en el Instituto Geográfico
Nacional en el año 2017. Posteriormente fue llevada a un estudio para que le coloque colores, ¿no? Se vea más moderna, y se terminó de retocarla, ¿no? Colocándole un fondo más adecuado. Y así tenemos la fotografía, la imagen real de nuestro patrono. Pero tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, también nos ha costado valiosas vidas, ¿no? Y tenemos una cantidad de fallecidos en acciones de armas, comenzando por el sargento segundo Fernando Lores Tenazoa en el conflicto Perú-Colombia, el subteniente Pedro Chamochumbi en el conflicto Perú-Ecuador, el capitán Juan David Luis Salazar. Este fue el primer oficial asesinado por Sendero Luminoso en la agresión de estos delincuentes terroristas al Estado peruano. Y así continúa la lista de fallecidos en acciones de armas. Y también tuvimos fallecidos en actos de servicio. El teniente coronel Francisco Mendrao, el mayor Perino Puicón, el mayor Velarde Oblitas, y la lista continúa. En las filas de nuestra arma también tenemos una serie de deportistas sobresalientes. Acá solamente coloco los deportistas de nivel internacional que participaron en competencias internacionales. Destaco al general Chumpitasi Calderón, el general Fernández Andrade, el general Bacet Horna, al gran Torcuato Vela Ojeda, a nuestro compañero Guillermo del Castillo Huitemburi y al gran nadador Willy Segarra Badolid. Entre todos ellos, recuerdo al cadete de ingeniería José Sihuas Montoya, quien junto con otros 3 peruanos participaron en los 6º Juegos Panamericanos de Cali en 1971, ganando la apuesta 4x400, estableciendo un nuevo récord nacional que hasta la fecha no ha sido superado. Han pasado, fíjense, casi 50 años y no se ha podido superar el récord de esta apuesta 4x400. Y por supuesto, también hemos tenido oficiales de figuración destacada, el presidente de la República, general Morales Bermúdez, congresistas, ministros, prefectos, presidentes y jefes del Comando Conjunto, varios comandantes generales del Ejército, presidentes de instituciones públicas y privadas, presidentes de asociaciones patrióticas, inventores, catedráticos y escritores, y una innumerable cantidad de oficiales que destacaron en forma prominente en alguna actividad de nuestro país. Todo esto nos hace sentir sumamente orgullosos de pertenecer a la extraordinaria arma de la defensa y el desarrollo nacional. Y este 24 de abril, sintámonos alegres, sintámonos fortalecidos, sintámonos orgullosos de pertenecer al arma de ingeniería. Arma que nos ha legado una historia extraordinaria. Arma de la cual hemos heredado cantidad infinita de trabajos, de esfuerzos, de sacrificio para bien de nuestro país. Sintámonos orgullosos todos de pertenecer al arma. Creo que este 24 de abril sería una fecha propicia para renovar nuestro compromiso de ser cada día mejores personas, mejores ingenieros y mejores militares. Les agradezco mucho por la atención y la paciencia prestada. Les agradezco por escuchar esta segunda parte de la exposición.
Son Muchas ustedes gracias. muy amables y reciban un gran saludo por el nuevo aniversario de nuestra arma de ingeniería, arma de la defensa y el desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Con el permiso de mis señores generales, llegando al pináculo de este magno evento académico, histórico, cultural, tengo el privilegio de dar pase a nuestro señor general de división, César Augusto Briceño Valdivia, comandante general del Comando Logístico del Ejército y oficial más antiguo del Arma de Ingeniería, para sus palabras de agradecimiento. Señor General de División, Francisco Vargas Vaca, señor General de Brigada, Juan Urbano Revilla, a nombre de todos los integrantes de nuestra gloriosa Arma de Ingeniería, quería hacerles llegar nuestro agradecimiento por esta excelente conferencia magistral titulada Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú, que se ha llevado a cabo con motivo de conmemorarse un aniversario más de nuestra querida arma. Como bien ustedes lo han dicho, mi general, la ingeniería militar es tan antigua como la guerra y tan antigua como nuestra historia. Y eso lo hemos podido ver a lo largo de esta magnífica conferencia. Y tenemos como ejemplo nuestro Capacñán, que es la red vial del Tahuantinsuyo, por donde se desplazaban todos los incas. Y nosotros somos herederos de esa capacidad que tenía nuestro imperio incaico, que lo hemos venido desarrollando a lo largo de la historia. Es importante esta conferencia porque para que nosotros podamos querer y sentir una identidad con nuestra arma, debemos conocer nuestra historia. Y gracias a esta excelente conferencia hemos podido percatarnos y conocer la gran y la múltiple cantidad de actividades que ha desarrollado nuestra ingeniería militar a lo largo de nuestra historia. Hemos podido ver que la ingeniería militar es el única arma del Ejército del Perú que se encuentra presente en todos los roles estratégicos que cumple nuestra institución. Estos roles son, como bien lo sabemos, garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. Hemos visto claramente cómo nuestra ingeniería militar ha participado en todos los conflictos externos que ha tenido nuestro país. Igual, el otro rol que tenemos es participar en el orden interno. Bien lo dijo nuestro general Vargas, el primer oficial que fue víctima del terrorismo fue el capitán David Luis, la primera víctima del terrorismo, y eso demuestra cómo la ingeniería y nuestros oficiales de ingeniería estuvieron presentes en primera fila en este conflicto interno. Participamos constantemente en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, lo hemos visto en el terremoto del 70 y antes también en cada uno de los conflictos y posteriormente en cada uno de los desastres, naturales que se han desarrollado, está la ingeniería presente. Participamos en la política exterior, actualmente tenemos la Compañía de Ingeniería Perú en Centroáfrica, desarrollando trabajo de ingeniería y al mando de un oficial de ingeniería, y también tenemos la Compañía Antártida, que constantemente está presente en la Antártida, somos la presencia del Perú en ese sector del mundo, y finalmente, algo que lo hemos venido haciendo a través de toda la historia es participar en el desarrollo nacional. Por eso mi general Vargas, mi general Urbano, nuevamente a nombre de todos los integrantes del Arma de Ingeniería, quisiéramos agradecerles por esta excelente conferencia, que lo único que hace es mantener vivo ese cariño por nuestra arma, mantener vivo esas ganas de seguir trabajando por nuestra arma, por nuestra institución, y siempre siguiendo el ejemplo de ustedes, nuestros maestros, nuestros instructores. Soy testigo presencial de la calidad oficial que tienen ustedes, mi general, y es admirable cómo, a pesar de que se encuentran en una situación distinta a la de nosotros, siguen manteniendo activo ese amor por el arma y siguen trabajando para motivar e incentivar a nosotros, las generaciones más jóvenes, que sigamos trabajando y luchando para que nuestra arma siga siendo preponderante en nuestra historia. Muchas gracias, mi general Vargas, muchas gracias, mi general Urbano, y siempre estaremos a disposición de ustedes. De esta manera, damos por concluido una de las actividades en conmemoración al 141º aniversario de la inmolación del teniente coronel Pedro Ruiz Gallo, esperando haber cumplido las expectativas de cada uno de ustedes. Es así que la Escuela de Ingeniería del Ejército agradece su gentil asistencia y los invitamos a participar el día 24 de abril
a las 12 del mediodía a la transmisión de la ceremonia virtual, la cual se realizará por vía redes sociales. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, Miguel Vargas. Miguel Vargas, hasta luego, Miguel. Ustedes saludarlos, se pedimos. Gracias. Hasta luego, Miguel. Gracias, Gracias a todos. Gracias, gracias.